La historia no siempre nos llega en los libros. A veces, está enterrada en túneles imposibles, en artefactos que jamás deberían haber existido, o en templos cuya construcción sigue desafiando toda lógica moderna. Es ahí donde entra la arqueología, esa fascinante ciencia que no solo estudia el pasado humano a través de los restos que dejaron, sino que desentierra los misterios más profundos y nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber. Es por eso que hoy les traigo el iceberg de la arqueología, desde las ruinas más enigmáticas hasta los secretos más oscuros, pasando por teorías que rozan lo impensable. Sin más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. En lo alto de una colina árida del sureste de Turquía, yace uno de los descubrimientos arqueológicos más desconcertantes del siglo XX, Göbekli Tepe. Excavado por primera vez en 1994 por el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, se estima que este sitio tiene más de 11.000 años de antigüedad, lo que lo convierte en el templo más antiguo jamás encontrado, anterior incluso al desarrollo de la agricultura, la cerámica o las ciudades. Göbekli Tepe está compuesto por una serie de círculos megalíticos formados por colosales pilares en forma de T, con una altura de más de 5 metros y con unas 20 toneladas de peso. Muchos de ellos están finamente tallados con relieves de animales y símbolos abstractos, cuya interpretación sigue siendo un misterio. Lo más inquietante es que fue construido por sociedades que, según lo que creíamos hasta entonces, eran solo grupos de cazadores y recolectores, que no tenían ni las herramientas ni organización social suficiente para lograr una obra de tal complejidad. Este hallazgo desafió por completo las líneas tradicionales de la historia humana. En lugar de que la religión surgiera después de la agricultura, Göbekli Tepe sugiere que fue la espiritualidad la que impulsó la creación de estructuras monumentales, y con ello, la vida sedentaria. Más aún, siglos después de su construcción, el propio sitio fue enterrado intencionadamente por sus constructores, y hasta hoy, no se sabe por qué. Algunos arqueólogos creen que Göbekli Tepe fue el epicentro de un culto religioso primitivo que pudo unir diferentes tribus, siglos antes del surgimiento de las primeras ciudades. Otros sugieren que fue un laboratorio arquitectónico donde se ensayaban técnicas de escultura y erguimiento de megalitos, que más tarde influenciarían a otras culturas. En distintos rincones de Europa, desde Gran Bretaña hasta Hungría, han aparecido más de un centenar de pequeños objetos metálicos que la arqueología aún no logra descifrar, los enigmáticos dodecaedros romanos. Fabricados en bronce, y con entre 4 y 12 centímetros de diámetro, estos artefactos tienen forma de un poliedro de 12 caras pentagonales, cada una con un agujero perfectamente tallado en el centro. Además, en cada vértice, hay pequeñas esferas que sobresalen como si formaran parte de un diseño calculado. Fueron hallados en contextos romanos de los siglos II al IV después de Cristo, pero nunca se han encontrado representaciones gráficas o descripciones escritas sobre ellos en la vasta literatura romana. Su propósito ha sido un rompecabezas durante décadas, ya que por un lado, algunos sugieren que fueron instrumentos de medición astronómica o calendarios agrícolas, capaces de calcular solsticios o la mejor época para sembrar, según la alineación del Sol a través de sus orificios. Esta hipótesis particularmente ha ganado fuerza por el patrón consistente del tamaño de los agujeros y la orientación de los hallazgos. Y por otro lado, muchos estudiosos plantean que eran herramientas prácticas, quizá medidores de calibre para objetos cilíndricos como tubos o flechas, o incluso instrumentos para tejer guantes. Aunque estas teorías tienen cierta lógica técnica, lo inquietante es que no hay consenso, ni siquiera indicios directos de uso. Y como dato adicional, muchos dodecaedros han sido hallados en tumbas o junto a objetos religiosos, lo que también ha dado lugar a la hipótesis de que pudieron tener un valor ritual, místico o simbólico. En la cantera de granito de Asuán, yace una de las piezas más enigmáticas del antiguo Egipto, llamada el obelisco inacabado. Si lo hubiesen completado, este gigantesco bloque de piedra habría medido unos 42 metros de largo y superado las 1.100 toneladas de peso, convirtiéndose en el mayor obelisco jamás tallado por manos humanas. Sin embargo, quedó abandonado a medio esculpir y todavía unido a la roca madre, como si el tiempo se hubiera detenido. Su abandono no fue por falta de ambición, sino por una grieta que apareció durante su tallado, lo que lo volvió inservible para su propósito ceremonial.
Pero esa falla accidental dejó expuesto algo aún más valioso para los arqueólogos, la evidencia directa del proceso de extracción. A diferencia de los obeliscos erigidos en templos o llevados a Roma, este aún conserva las marcas de las herramientas que se usaron y de los canales que lo rodeaban, revelando las técnicas que los antiguos egipcios usaban para desprender estos colosos de la roca. Lo verdaderamente desconcertante es cómo pensaban mover semejante monstruo, ya que no se han encontrado restos de grúas ni rampas a su alrededor capaces de soportar su tamaño. Entonces, ¿cómo habrían transportado algo así por el Nilo o a través del desierto? Algunos egiptólogos creen que los antiguos construyeron rampas de tierra apisonada para mover el obelisco, aunque no se han encontrado pruebas definitivas de su existencia en Asuán. También hay quienes han sugerido que los egipcios poseían técnicas de ingeniería hoy desconocidas, como el ablandamiento de rocas o mecanismos de poleas avanzadas, ya perdidas en el tiempo. Entre los enigmas más provocadores de la arqueología están los llamados uparts, lo cual significa objetos fuera de lugar. Se trata de artefactos que, según los conocimientos históricos y tecnológicos actuales, estos no deberían existir en el contexto donde fueron encontrados. Algunos han sido desacreditados, pero otros siguen desafiando la lógica y alimentando interrogantes. Uno de los casos más extraños es el artefacto de Coso, que consiste en una supuesta pieza muy parecida a las bujías Champion fabricadas en 1920. Fue hallada en 1961 dentro de una roca que, según sus descubridores, databa de 500.000 años de antigüedad. Y aunque su autenticidad ha sido cuestionada, el objeto jamás fue abierto oficialmente para su análisis final. Otro ejemplo enigmático es la cuña de Ayud, descubierta en Rumanía en 1973 junto a huesos de mastodonte. Se trata de una pieza de aluminio parcialmente cubierta de óxidos, encontrada en una capa de terreno que podría tener más de 250.000 años de antigüedad, aunque también se estima que realmente podría tener entre 10.000 y 20.000 años de antigüedad, pero su origen y propósito exacto siguen siendo desconocidos. También está el caso del martillo de Londres, hallado en Texas incrustado en una concreción de piedra. La datación de la roca que lo rodeaba ha llevado a algunos a pensar que el objeto fue sepultado hace millones de años, aunque muchos científicos lo atribuyen a procesos geológicos rápidos y no a un origen anacrónico. Una de las teorías más comentadas plantea que los uparts no son antiguos, sino que quedaron atrapados por procesos geológicos poco comprendidos que generaron concreciones alrededor de objetos modernos. Y luego, su contraparte, sugiere que estos objetos podrían pertenecer a culturas antiguas avanzadas que desaparecieron por cataclismos, dejando solo rastros mínimos de su existencia. Tallado directamente en la roca del acantilado en Ellora, India, el templo de Kailasa no fue construido, fue esculpido. No se ensambló piedra sobre piedra como otros templos, sus más de 30 metros de altura y 60 de largo fueron tallados de una sola pieza de basalto sólido, desde la cima hacia abajo, como si alguien hubiese vaciado la montaña para revelar su interior. Se estima que se extrajeron alrededor de 200.000 toneladas de roca, sin dejar huellas visibles de acumulación ni herramientas definitivas. Este templo es solo uno de los 34 del conjunto monumental de Ellora, pero destaca por su colosal tamaño, precisión arquitectónica y sus tallas complejas que incluyen elefantes en tamaño real, esculturas mitológicas y cámaras internas con columnas perfectamente alineadas. Según los historiadores, fue mandado a construir en el siglo VIII por el rey Krishna I de la dinastía Rashtrakuta y, según las crónicas tradicionales, fue terminado en menos de 20 años. Esa afirmación plantea un desafío inquietante, ya que para completar la obra en ese tiempo, miles de artesanos tendrían que haber trabajado sin pausa y con una precisión casi imposible para la tecnología de la época. Además, la ausencia de planos escritos, de inscripciones técnicas y de errores visibles en el tallado ha hecho que el templo sea considerado un enigma de la ingeniería antigua. Algunos investigadores proponen que los artesanos usaban sistemas de medición milimétrica y patrones geométricos para excavar desde arriba, guiándose por hilos tensores, cálculos solares y técnicas hoy olvidadas. En lo alto del valle de la Bekaa, en el Líbano, se alzan las ruinas monumentales de Baalbek, una de las estructuras megalíticas más desconcertantes del mundo antiguo.
Aunque la mayoría de las ruinas visibles pertenecen al periodo romano, incluyendo el templo de Júpiter, lo que más desconcierta no son sus columnas o capiteles, sino los cimientos sobre los que se encuentra. Existen 3 bloques colosales conocidos como el Trilitón, cada uno de más de 800 toneladas, perfectamente alineados a más de 6 metros de altura, y lo más desconcertante es que, uno de los megalitos hallados en la cantera mide 19.6 metros de largo y supera las 1000 toneladas, considerado el más grande jamás tallado por el ser humano en la antigüedad. La gran incógnita es, ¿cómo fueron movidos y colocados estos bloques con tal precisión? Sobre todo en una época que carecía, según la arqueología convencional, de grúas, poleas o maquinaria capaz de semejante hazaña. Para los romanos, no hay registros de la construcción de esa base, lo que ha llevado a pensar que estos cimientos preceden con siglos, o incluso milenios, a la ocupación romana. Lo peor es que el diseño preciso y la orientación astronómica de algunas secciones sugiere un conocimiento técnico avanzado. Algunos arqueólogos convencionales sugieren que los bloques fueron arrastrados con rodillos y levantados con rampas de tierra compacta, pero no se han encontrado restos claros de dichas estructuras. Otros, como Erich von Daniken, sostienen que Baalbek fue una plataforma de aterrizaje para naves extraterrestres, debido a su tamaño, precisión y falta de tecnología conocida para mover los bloques, pero como siempre en estos enigmas, son solo teorías. Bajamos al nivel 2. A los pies de las pirámides de Giza, la Gran Esfinge se alza como una de las esculturas más enigmáticas del mundo antiguo. Tallada directamente sobre la roca caliza hace más de 4500 años, esta ha sobrevivido al paso del tiempo pero con un detalle que sigue generando teorías y disputas, la ausencia de su nariz. Muchos piensan que fue destruida por tropas napoleónicas en el siglo XIX, pero numerosos bocetos previos al paso de Napoleón por Egipto ya la muestran sin nariz. Incluso uno de esos bocetos fue realizado por el danés Frederik Norden en 1737 y documenta claramente una esfinge mutilada, lo que descartaría esa teoría. De hecho, los registros más antiguos que se conservan sobre su estado físico parecen confirmar que la nariz ya estaba ausente desde la Edad Media. La versión más aceptada por los arqueólogos sostiene que fue deliberadamente destruida en el siglo XIV, ya que según algunos relatos árabes, un fanático musulmán llamado Muhammad Saim al-Dar habría arrancado la nariz en un acto de iconoclasia religiosa. Esto significa que la consideró un ídolo pagano, ya que creía que los campesinos adoraban a la esfinge y le hacían ofrendas para asegurar buenas cosechas, lo cual violaba los principios del Islam. Y por supuesto, por este acto de profanación, Muhammad Saim al-Dar fue ejecutado. Sin embargo, las causas reales siguen sin comprobarse del todo. La cara de la esfinge muestra signos de erosión, pero el daño en la nariz es distinto, ya que los agujeros a los lados del puente nasal indican que fue arrancada con herramientas. Por otro lado, una minoría de investigadores sugiere que la nariz pudo haberse desprendido por erosión o por una debilidad estructural natural con el tiempo, aunque esta teoría es considerada poco probable por los patrones de daño. En 1928, en la península desértica de Paracas, Perú, el arqueólogo Julio César Tello Rojas se topó con uno de los hallazgos más desconcertantes de la historia sudamericana, una necrópolis oculta bajo tierra, con más de 300 cráneos humanos alargados, y algunos de formas tan extremas que parecían pertenecer a otra especie. Durante siglos, muchas culturas practicaron la deformación craneal artificial, un proceso que usaba tablillas y vendajes para moldear los cráneos de los bebés, a menudo con fines estéticos o espirituales. Pero algo en los cráneos de Paracas no encajaba con esta práctica conocida, ya que algunos de ellos no solo eran alargados, sino que mostraban una capacidad craneal hasta un 25% mayor que la de un cráneo humano promedio. Otros tenían una densidad ósea notoriamente mayor, siendo cráneos más gruesos, más pesados y más complejos. Y lo más intrigante es que algunos carecían por completo de la sutura sagital, esa línea divisoria que es una característica universal en todos los cráneos humanos normales. Aunque algunos científicos aseguran que todo puede explicarse por la deformación cultural, también admiten que ciertos ejemplares presentan anomalías que aún no son del todo comprendidas.
En los últimos años, análisis de ADN a partir de estos restos óseos han sugerido la presencia de linajes europeos o del Cáucaso, lo cual plantea un dilema histórico. ¿Cómo llegaron esos rasgos genéticos a esta región sudamericana en tiempos tan antiguos? La ciencia aún no tiene respuestas definitivas para estas peculiaridades, y por eso, algunos investigadores alternativos creen que los cráneos de Paracas no son humanos convencionales, sino evidencia de seres híbridos o incluso visitantes no terrestres. Esto lo argumentan debido a sus diferencias anatómicas y craneales, que no son explicables por simples técnicas de deformación artificial. En medio de la vasta e inhóspita extensión del desierto del Sahara, en Mauritania, se encuentra una formación que parece sacada de otro mundo, la estructura de Richat, más conocida como el Ojo del Sahara. Visible desde el espacio por sus enormes anillos concéntricos, este fenómeno natural ha desconcertado a exploradores, astronautas y científicos durante décadas. Tiene un diámetro aproximado de 40 kilómetros y, desde las alturas, su forma recuerda al iris de un ojo colosal perfectamente delineado sobre la arena. Durante mucho tiempo, se creyó que podía tratarse del cráter de un meteorito, pero esa hipótesis fue descartada al no encontrarse evidencia de impacto. La explicación oficial sostiene que el ojo es una estructura geológica conocida como domo erosionado, es decir, un levantamiento del terreno donde las capas de roca, sometidos a millones de años de erosión eólica e hídrica, quedaron al descubierto formando círculos casi perfectos. Sin embargo, su simetría y proporciones despiertan la imaginación, por lo que algunos han propuesto que no es una simple formación geológica, sino lo que queda de una ciudad olvidada por el tiempo. Una teoría sugiere que podría ser la ubicación de la mítica Atlántida, descrita por Platón como una isla circular concéntrica rodeada de canales y montañas, hundida tras una catástrofe hace miles de años. Esta idea ha ganado fuerza entre quienes observan las similitudes topográficas y la coincidencia en medidas, además de la posición geográfica con la descripción del filósofo griego. Otros se preguntan si podría tratarse de un mapa natural, un marcador astronómico o incluso una obra artificial de una civilización avanzada de la que no queda rastro alguno. A lo largo de la historia, numerosas culturas han descrito a sus dioses como seres llegados desde el cielo, con poderes sobrehumanos y conocimientos que excedían por mucho la capacidad de sus contemporáneos. Esta idea ha dado lugar a una de las teorías más controvertidas de la arqueología alternativa, la hipótesis de que los dioses antiguos eran, en realidad, visitantes extraterrestres. Los partidarios de esta idea señalan similitudes inquietantes entre deidades de distintos continentes. En Mesoamérica, por ejemplo, Quetzalcóatl, la icónica serpiente emplumada, a veces descrito también con rasgos humanos y barbados, era un ser que según el mito, llegó del este trayendo consigo conocimientos avanzados. Lo más enigmático es que, antes de partir, les prometió a estas civilizaciones que un día regresaría, un detalle que para los teóricos es clave. En Egipto está Tot, el cual era un dios con cabeza de ibis que enseñó la escritura y la astronomía. En Sumeria está Enki, que descendía de los cielos con instrucciones para la humanidad. ¿Acaso eran todos estos relatos versiones distintas de una misma presencia? La iconografía también alimenta estas ideas, ya que son seres con trajes que parecen escafandras, naves aladas, estructuras alineadas con estrellas y conocimientos astronómicos avanzados en épocas donde, supuestamente, no deberían haber existido. Una de las teorías más conocidas sostiene que estos seres fueron confundidos con dioses por culturas primitivas, debido a su tecnología superior. Y otra, sugiere que estos dioses manipularon genéticamente a los humanos para crear civilizaciones funcionales a sus deseos, y que los mitos son ecos distorsionados de esa intervención. Aunque la arqueología tradicional refuta estas ideas por falta de evidencia sólida, lo cierto es que muchos mitos coinciden en un detalle inquietante, el conocimiento que descendió del cielo, ese que cambió para siempre el destino de la humanidad, y lo peor es que prometieron regresar. En el vasto mundo de la arqueología, donde cada hallazgo puede reescribir la historia, también hay espacio para el engaño. A lo largo de los siglos, han existido casos donde la ambición, el deseo de fama o incluso las ideas pseudocientíficas llevaron a crear algunos de los fraudes más asombrosos y vergonzosos del campo.
Y lo inquietante no es que hayan existido, sino el tiempo que fueron tomados como hallazgos reales. Uno de los más emblemáticos es el del hombre de Piltdown, presentado en 1912 como el eslabón perdido entre el mono y el ser humano moderno. Se trataba de un supuesto cráneo ancestral hallado en Inglaterra, que durante décadas fue exhibido como prueba de la evolución humana. No fue sino hasta 1953 que se demostró que el cráneo había sido fabricado uniendo partes de un cráneo humano moderno con la mandíbula de un orangután, una farsa tan sofisticada que engañó a los mayores expertos de su tiempo. Otro caso es el del gigante de Cardiff, descubierto en 1869 en Nueva York. Se trataba de una estatua enterrada de más de 3 metros de altura, tallada en piedra y colocada bajo tierra para parecer un fósil petrificado. El público pagaba para verlo, convencido de que era prueba de la existencia de gigantes, pero décadas después, se confesó que todo había sido una broma elaborada para ridiculizar el creacionismo. Y en Perú, las famosas piedras de Ica mostraban grabados imposibles, desde humanos conviviendo con dinosaurios, realizando operaciones médicas complejas y hasta usando telescopios. A pesar de que la mayoría resultaron ser talladas por artesanos locales en el siglo XX para venderlas a turistas, durante años fueron exhibidas como reliquias de una civilización avanzada perdida. Algunos fraudes fueron aceptados por años, solo porque se alineaban con ideas dominantes, mostrando que el sesgo de los expertos puede provocar que las pruebas sean ignoradas o reinterpretadas, solo para encajar en la narrativa. En los bosques de Nueva Inglaterra, especialmente en Vermont, New Hampshire y Massachusetts, se esparcen docenas de estructuras de piedra cuya existencia ha desconcertado a arqueólogos, historiadores y exploradores durante más de un siglo. Estas construcciones, conocidas como cámaras de piedra, suelen estar parcialmente enterradas, con entradas bajas y techos hechos de losas pesadas colocadas con aparente precisión. Muchas de ellas incluso, están alineadas con eventos astronómicos como los solsticios o equinoccios, lo que ha disparado múltiples teorías sobre su origen y propósito. El verdadero enigma es que estas cámaras no están documentadas como construcciones coloniales en ningún registro oficial. Muchas se asemejan a bodegas o refugios de los siglos XVIII o XIX, pero otras parecen mucho más antiguas. Sus estilos constructivos, y en particular la ausencia de morteros o clavos, recuerdan más a técnicas megalíticas que a la arquitectura agrícola temprana. Muchos lugareños crecieron con la idea de que estas cámaras eran simples refugios de granjeros o bodegas para almacenar alimentos durante el invierno. Sin embargo, su orientación astronómica y su complejidad estructural no encajan del todo con esa explicación práctica. Una de las explicaciones más debatidas sugiere que los exploradores europeos precolombinos, como los celtas o fenicios, construyeron estas cámaras con propósitos ceremoniales, astronómicos o funerarios, mucho antes de la llegada oficial de los colonos. El problema con eso es que algunas no muestran restos de actividad doméstica ni entierros humanos, y otras parecen haber sido reutilizadas con el tiempo, como si las generaciones posteriores hubieran encontrado en ellas un poder o simbolismo que desconocían, pero que de igual manera respetaban. Seguimos con el nivel 3. La arqueología no solo revela el pasado, a veces se traga a quienes lo buscan. En los rincones más inexplorados del planeta, la pasión por el descubrimiento ha llevado a valientes exploradores a desaparecer sin dejar rastro. El caso más emblemático es el del coronel británico Percy Fawcett, cuyo nombre quedó inseparablemente ligado a la leyenda de una ciudad perdida. A principios del siglo XX, Fawcett era una leyenda, un explorador, cartógrafo y arqueólogo aficionado obsesionado con la idea de una ciudad perdida a la que llamó Zeta, una antigua metrópolis avanzada, oculta en las inexploradas profundidades de la selva amazónica brasileña. Sus teorías se basaban en relatos históricos y su convicción de que la Amazonía podía albergar civilizaciones complejas, por lo que la misteriosa ciudad de Zeta se convirtió en la obsesión de su vida. En 1925, Fawcett, su hijo Jack y su amigo Rolly Remo se internaron en la selva de Mato Grosso, Brasil, con la determinación de encontrar la esquiva ciudad. Enviaron su última comunicación a principios de junio desde un lugar conocido como el Campamento del Caballo Muerto, pero después de eso, solo hubo silencio, ya que ni ellos ni sus rastros fueron vistos de nuevo.
La desaparición de Fawcett desató una de las mayores operaciones de búsqueda de la historia, con docenas de expediciones posteriores que intentaron encontrarlo a él o pistas sobre su destino, muchas de ellas terminando también en tragedia. Aunque se especuló sobre tribus indígenas hostiles, enfermedades o los peligros de la selva, nunca se encontró evidencia concluyente de sus cuerpos ni de la legendaria ciudad de Zeta. Algunos creen que fueron asesinados por tribus aisladas al internarse en zonas prohibidas, sin embargo, muchos pueblos indígenas niegan este relato y afirman que nunca vieron al grupo. Por otro lado, se plantea que Fawcett no murió, sino que decidió quedarse en el Amazonas luego de encontrar la ciudad. Esto se dice ya que fue extraño que dijera que no lo buscaran si se perdía cuando envió esa última carta, lo que sugiere que él ya sabía que estaba cerca de encontrarla y que no regresaría. En el corazón de Capadocia, Turquía, yace uno de los enigmas arquitectónicos más asombrosos jamás descubiertos, la ciudad subterránea de Derinkuyu. Hallada por accidente en 1963, cuando un hombre derribaba una pared de su casa, lo que apareció no fue solo una habitación secreta, sino la entrada a un complejo subterráneo colosal de más de 18 niveles y con capacidad para albergar a más de 20.000 personas. La ciudad cuenta con todo lo necesario para la vida, desde viviendas, bodegas, cocinas, pozos de agua, escuelas, sistemas de ventilación y hasta espacios para ganado. Y lo más desconcertante es que toda esta megaestructura fue excavada a mano, directamente en la blanda roca volcánica de la región, formando túneles que se extienden por decenas de kilómetros y que conectan con otras ciudades subterráneas en Capadocia. La gran incógnita es principalmente cuándo fue construida, y sobre todo qué propósito exacto tenía. Algunos arqueólogos estiman que su origen podría remontarse a más de 3.000 años atrás, aunque su mayor expansión y uso masivo como refugio ocurrió en épocas bizantinas, cuando se usaba como refugio contra invasores. Aún así, nadie ha podido precisar quién comenzó su excavación ni cómo se planificó una obra tan avanzada sin herramientas modernas. Además, se han encontrado puertas circulares de piedra de hasta 500 kilogramos que bloqueaban los pasillos, y sistemas de aireación perfectamente diseñados que aún funcionan. Todo parece responder a un diseño altamente estratégico, como si la ciudad hubiese sido creada para resistir largos periodos de aislamiento bajo tierra. La teoría más aceptada propone que Derinkuyu fue creado como una red de refugios para proteger a comunidades enteras durante invasiones, especialmente en periodos de conflicto constante en Asia Menor. En Palenque, una joya maya en Chiapas, México, se esconde un descubrimiento que desafía toda lógica, la tumba del gran rey Pacal. Este gobernante del siglo VII fue supuestamente enterrado en un monumental sarcófago dentro del Templo de las Inscripciones, una pirámide de 9 niveles erigida en su honor. En 1952, el arqueólogo Alberto Ruz Luigier, quien tras años de excavación finalmente pudo acceder a la cripta, encontró una tumba intacta sellada con estuco y escombros, como si se hubiese querido ocultar para siempre. Dentro de esta tumba, había una losa de sarcófago intrincadamente tallada que mostraba a Pacal en una posición reclinada, rodeado de símbolos astrales, llamas y lo que muchos interpretaron como una nave espacial con sus controles. Esta imagen inusual dio origen a la famosa teoría de que Pacal pudo haber sido un astronauta antiguo. Pero el enigma se profundizó años después, ya que al abrir el sarcófago para análisis, surgieron dudas sobre si el esqueleto correspondía realmente a Pacal. Algunas estimaciones forenses iniciales sugirieron que el cuerpo era de un hombre mucho más joven de lo que los textos mayas le atribuían al rey en su fallecimiento, esto a pesar de que otras características sí coincidían. Esta aparente discrepancia desató una oleada de teorías sobre la verdadera ubicación del rey. Se sugiere que el esqueleto hallado no pertenece a Pacal, sino que fue colocado allí simbólicamente, mientras que su verdadero cuerpo fue escondido en otra cámara secreta aún no descubierta. Además, la teoría del astronauta antiguo dicta que la losa de la tumba de Pacal habría representado al rey dentro de una nave espacial, lo que para algunos sería evidencia de contacto con seres de otros mundos. Todo parece indicar que la tumba fue más un símbolo que un sepulcro, o quizás solo una fachada que esconde un misterio aún mayor. En 1974,
unos campesinos excavaban un pozo cerca de Xi'an, en China, cuando dieron con un fragmento de cerámica que cambiaría para siempre la arqueología mundial. Lo que hallaron fue solo la superficie de un ejército enterrado, miles de guerreros de terracota cada uno con rasgos únicos, posicionados en formación militar y sepultados bajo tierra durante más de 2200 años. Estas figuras custodian la tumba del primer emperador de China, Yin Shi Huang, el hombre que unificó el país en el siglo III a.C. y ordenó esta obra colosal para protegerse en el más allá, o al menos, eso dicen los textos. El complejo funerario se extiende por más de 56 kilómetros cuadrados y aunque se han desenterrado más de 8.000 soldados, también hay caballos, carros, arqueros, acróbatas y músicos. Todo esto es un reflejo simbólico de su imperio, recreado en el mundo subterráneo, pero lo más inquietante es que la cámara funeraria principal jamás ha sido abierta. Según los textos antiguos, estaría rodeada por un paisaje completo en miniatura, con montañas, torres, cielos con perlas como estrellas y un río de mercurio que fluye en su interior. La idea de trampas con ballestas automáticas también ha sido mencionada, y curiosamente, estudios geoquímicos han detectado altas concentraciones de mercurio en el subsuelo, lo que coincide con los relatos antiguos y refuerza el misterio. Algunos creen que el gobierno chino ya accedió parcialmente a la tumba y oculta los hallazgos por motivos ideológicos para preservar la narrativa oficial o evitar controversias globales. Pero de igual manera, la combinación entre relatos legendarios, ingeniería monumental y tecnología desconocida para la época plantea una pregunta inevitable. ¿Qué hay realmente dentro de esa tumba que nadie se atreve a abrir? El lugar de descanso final de Alejandro Magno, uno de los conquistadores más legendarios de la historia, sigue siendo uno de los misterios arqueológicos más desconcertantes del mundo antiguo. A pesar de haber sido venerado por siglos y sepultado con todos los honores, su tumba ha desaparecido sin dejar rastro. Tras su muerte en el año 323 a.C., en Babilonia, se dice que su cuerpo fue embalsamado y colocado en un sarcófago de oro macizo. Luego de esto, su comitiva inició el viaje hacia Macedonia, su tierra natal, pero fue interceptada en Siria por uno de sus generales, quien se apoderó del cadáver y lo trasladó a Egipto, asegurando que allí en Alejandría, recibiría la gloria eterna como rey y dios. Durante siglos, múltiples fuentes aseguran que la tumba de Alejandro estuvo en el corazón de Alejandría, y que emperadores romanos como Augusto, Calígula o Caracalla llegaron a rendirle homenaje. Incluso se cree que Alejandro fue enterrado en una tumba de cristal, visible para ciertos visitantes privilegiados, pero, con el paso del tiempo, las pistas se desvanecieron. Quizá una mezcla de terremotos, conflictos, cambios religiosos y el crecimiento urbano fueron borrando su rastro hasta que la ubicación exacta se perdió por completo. Desde el siglo XIX, se han propuesto más de 140 posibles ubicaciones de su tumba, desde criptas subterráneas en Alejandría hasta templos egipcios olvidados. Sin embargo, ninguna excavación ha logrado confirmar su paradero. Muchos se preguntan cómo pudo desaparecer el cuerpo de un hombre tan influyente, tan reverenciado, y sin dejar huellas definitivas. Algunos creen que los restos fueron trasladados o escondidos, para evitar disputas dinásticas o el culto excesivo que ponía en peligro la autoridad romana posterior. Y bajamos al nivel 4. Durante siglos, distintas leyendas han girado en torno a una lanza muy específica, esa que, según los evangelios, atravesó el costado de Jesús durante la crucifixión. La historia dice que fue blandida por un soldado romano llamado Longinos, pero más allá del relato religioso, lo que realmente ha fascinado a historiadores y místicos es si esa lanza existió realmente. A lo largo de la historia, varias reliquias reclamaron ser la auténtica lanza del destino. Un ejemplo claro, es la más conocida que está en el Museo del Tesoro Imperial de Viena, una lanza de hierro negro con una incrustación en forma de clavo en su interior, que supuestamente perteneció a Carlomagno y más tarde a Federico Barbarroja. Se dice que quien la posea, no podría ser derrotado en batalla mientras la conserve, pero si perdías la lanza morirías inevitablemente. Incluso Adolf Hitler creyó en esa leyenda, visitando el museo en su juventud, y a raíz de esto, según algunos biógrafos, quedó obsesionado con su poder. Posteriormente, en 1938, cuando anexó Austria, uno de sus primeros actos fue tomar posesión de la lanza y llevarla a Nuremberg.
Ya con el tiempo, luego de la guerra, los aliados la recuperaron. Pero hay otras supuestas lanzas, en Cracovia, Exmiatzin y Roma, pero ninguna ha podido ser verificada como la original. Aún así, el mito persiste, no por saber cuál es la verdadera, sino porque la idea de un objeto capaz de alterar el curso de la historia sigue cautivando a creyentes y escépticos por igual. Entre las teorías más habladas, se debate la creencia de que las supuestas lanzas fueron fabricadas siglos después de Cristo, posiblemente entre los siglos VIII y X, para atraer peregrinos o legitimar reinos. A lo largo de más de 2000 años, la última reina del antiguo Egipto, Cleopatra VII, ha sido un símbolo de poder, astucia y tragedia. Sin embargo, uno de los mayores enigmas que la rodea sigue sin resolverse, la ubicación de su tumba. Según los relatos históricos, Cleopatra se quitó la vida en el año 30 a.C., tras la derrota de sus fuerzas y las de Marco Antonio frente al Imperio Romano. La leyenda dice que ambos fueron enterrados juntos, en una tumba que habría sido sellada poco después por orden del emperador Augusto, pero ningún registro detalla su ubicación exacta. La ciudad de Alejandría, su capital, ha sido devastada por terremotos y maremotos a lo largo de los siglos, y partes de ella hoy yacen bajo el mar. Esta destrucción ha alimentado una hipótesis inquietante, la cual dicta que la tumba de Cleopatra está sepultada bajo las aguas del Mediterráneo, fuera del alcance actual. En las últimas décadas, la arqueóloga Kathleen Martínez, con el apoyo y supervisión de figuras como Zahi Hawass, ha centrado sus esfuerzos en Taposiris Magna, un templo a unos 45 kilómetros al oeste de Alejandría. Ella está convencida de que Cleopatra y Marco Antonio fueron enterrados juntos en un santuario consagrado a Osiris, elegido por la reina para un descanso eterno en un lugar sagrado lejos del bullicio de la capital. Allí, Martínez ha dedicado más de una década de excavaciones, hallando momias de alto rango, túneles subterráneos, cámaras funerarias, estatuas y objetos de la época ptolemaica, incluyendo un notable túnel descubierto en 2022. Personalmente, esta es la teoría que más me convence, no solo por la evidencia creciente, sino por lo que representa simbólicamente. Cleopatra fue vista como una reencarnación de Isis, y Marco Antonio como Osiris, y al ser enterrados juntos en un templo dedicado a esa dualidad sagrada encajaría perfectamente con su visión del mundo. En el corazón de la selva amazónica ecuatoriana se esconde la Cueva de los Tallos, un laberinto subterráneo que trasciende la simple geología. Ya era conocida por los indígenas Shuar desde tiempos inmemoriales, pero fue el explorador Juan Morís quien la dio a conocer al mundo en 1969. Este sistema masivo de túneles y enormes cámaras esconde formaciones con paredes lisas y ángulos rectos tan perfectos que parecen cortados por herramientas de precisión, desafiando la lógica natural. Pero el verdadero misterio de los tallos va más allá de su asombrosa morfología, ya que Juan afirmó haber descubierto una biblioteca metálica oculta en sus profundidades, que incluía tablillas y objetos con inscripciones desconocidas que, se decía, contenían registros de una civilización antediluviana o incluso extraterrestre. Morís no solo hablaba de artefactos, sino de la existencia de una vasta red de túneles y ciudades subterráneas, habitadas por seres inteligentes o los remanentes de una civilización muy antigua, posiblemente no humana, que utilizaba este sistema como refugio o base. Aunque esta biblioteca nunca se hizo pública, su relato encendió la imaginación. El enigma creció exponencialmente en 1976, cuando una expedición anglo-ecuatoriana, liderada por Stan Hall, incluyó al mismísimo astronauta Neil Armstrong, el primer hombre en la Luna. Y aunque la misión oficial no confirmó los hallazgos de Morís, la participación de Armstrong añadió una capa de legitimidad y misterio, por lo que el caso ha estado envuelto en sospechas, acusaciones de encubrimiento y silencios deliberados. Algunos creen que los pasadizos perfectamente simétricos y las cámaras rectangulares dentro de la cueva no son formaciones naturales, sino que fueron talladas con herramientas avanzadas mucho antes de los registros históricos. Otra teoría plantea que los hallazgos más extraordinarios fueron ocultados por intereses militares o de los gobiernos que formaron parte de la expedición de 1976, para evitar una reescritura de la historia humana.
Si el ser humano es la especie más inteligente que ha existido en la Tierra, ¿por qué vivimos tan desconectados de los ciclos naturales que nos rodean? ¿Por qué nuestro ascenso estuvo acompañado de guerras, destrucción y pérdida de conocimiento ancestral? Este dilema ha sido bautizado por algunos investigadores como la paradoja sapiente. Esta paradoja plantea que, a pesar de haber evolucionado como Homo sapiens sapiens, con un cerebro capaz de inventar el lenguaje, el arte y la tecnología, esa misma inteligencia ha derivado en prácticas que amenazan la supervivencia del planeta. En otras palabras, somos lo suficientemente inteligentes como para construir civilizaciones, pero no lo bastante sabios como para sostenerlas sin llegar al caos. Y lo más inquietante es que la arqueología parece respaldar esta idea. Por ejemplo, civilizaciones como la Sumeria, la Maya o la del Valle del Indo desarrollaron conocimientos astronómicos y urbanos impresionantes, pero colapsaron de forma abrupta, con un patrón que se repite: primero surgen, se expanden y luego desaparecen. Algunos científicos y antropólogos creen que esta paradoja podría explicar el por qué no hemos hallado rastros de otras civilizaciones avanzadas en el universo, ya que tal vez, todas caen por las mismas causas antes de lograr sobrevivir a sí mismas. Una de las teorías que más me llamó la atención fue la del cortocircuito cognitivo, la cual sugiere que el cerebro humano, al priorizar la inmediatez y la supervivencia a corto plazo, no está diseñado para gestionar problemas globales a largo plazo, provocando crisis internas inevitables que lo llevan al colapso. Quizá lo más inquietante de la arqueología no es lo que revela, sino lo que aún no podemos explicar. Porque entender el pasado no es mirar atrás, es intentar descifrar quiénes somos y qué tanto del misterio sigue bajo tierra. Si el video te gustó, por favor, suscríbete, me ayudarías mucho para poder seguir creciendo y continuar realizando este contenido que tanto me gusta compartir con ustedes. Y por supuesto dale al pulgar arriba y comenta qué misterio arqueológico conoces, me encantaría leerlo. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar al final, y me gustaría comentarte algo antes de finalizar. Estuve viendo que muchas personas querían que leyera las teorías, ya que por lo general muchos ven de fondo el video mientras hacen cosas, y puedo entenderlo. El caso es que intenté hacer unos cambios que quizá notaste o quizá no. Decidí tratar de incluir en las narrativas una o dos teorías para que las puedas escuchar y dejar las demás como siempre para que si te llama la atención puedas leerlas también. Me parece una forma equilibrada de solucionar esto, y que todos podamos leer o escuchar teorías sobre el caso, pero de igual manera me gustaría saber si te pareció satisfactoria esta solución. Espero que el video haya sido de tu total agrado, y sin más que decir, esto fue el laberinto del misterio, adiós.